Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Tenemos con nosotros esta tarde a dos de los más grandes autores del cómic en España y yo diría también que en Europa. Tenemos a Juan Díaz Canales, nacido en Madrid en 1972, quizás sea nuestro guionista más internacionalmente afamado. Es amante de los cómics y la animación desde niño, aunque él gusta decir tebeos, más que cómics. Se formó en una escuela de animadores y fue miembro fundador de la compañía Tridente Animation. Ahí es donde conoce también, si no me equivoco, a Juanjo Guarnido, con el que inicia una serie en el año 2000 que le ha dado fama internacional, que es Black Sat, en el seno de la prestigiosa editorial Dargaud, que es de las mejores editoriales del mundo en cómic. La serie ha gozado de gran prestigio de crítica y también de público. Combinar estas dos cosas desde luego es tremendamente complicado, pero él lo ha conseguido. Entre algunos, ellos lo han conseguido. Entre ellos está el premio a la mejor serie en el Festival de Angoulême, el más prestigioso para mí de Europa, desde luego, el premio Eisner, un Harvey, el premio a la mejor obra en el Salón de Barcelona y en el Expo Cómic de Madrid, así como el Premio Nacional de Cómic en 2014 por el álbum Amarillo. Aparte de su colaboración con Guarnido, ha publicado también en el mercado francés. Destacaría sus colaboraciones con Gabriel López Mendoza, Gabor, en Los Patricios, Fraternity, con el dibujante de origen lorquino José Luis Munuera, y más recientemente como autor completo publica en 2016 Como viaja el agua. Rubén Pellejero nace en Badalona en 1952, se forma en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, se curte profesionalmente trabajando por una agencia de publicidad donde alterna la ilustración publicitaria y el dibujo de historietas destinadas al mercado extranjero. En el 81 debuta en el mercado español en la serie Historias de una Barcelona, publicada en la prestigiosa y desaparecida revista Cimoc, que era maravillosa. Al año siguiente inicia una fructífera colaboración de más de 2 décadas con el guionista argentino Jorge Zegner. De su amplia y diversa bibliografía conjunta destacan la serie Dieter Lumpen, que es fantástica, las Memorias de Monsieur, mi francés no, yo soy más de inglés, no, pero perdónenmelo, Monsieur Griffaton, FM en frecuencia modulada, y el álbum El silencio de Malca, en 1994, por el que obtuvo el premio Alphard al mejor álbum extranjero publicado en Francia. Palabras mayores también. A comienzos del siglo XXI, Pellejero empieza a colaborar con otros guionistas, Denis Lapierre, Un poco de humo azul, Frank con En carne viva o con Christophe, El largo y tortuoso camino. De ambos autores, y voy terminando, no se les habrá escapado, he obviado intencionadamente en sus presentaciones de sus obras lo que nos trae precisamente esta tarde a la Biblioteca Regional. Me refiero a una andadura que emprenden conjuntamente el año 2015, cuando se les encomienda continuar con las aventuras de uno de los personajes más importantes de la historia del cómic, el corto maltés d'Hugo Pratt. El personaje de corto maltés apareció por primera vez en La balada del mar salado, una obra que se empezó a publicar por entregas en 1967 en la revista argentina Sargento Kirk. Y en La balada del mar salado hay una descripción de Corto Maltés. Corto Maltés no tiene patria y es un hombre libre que sabe muchas cosas, pero tiene algo en contra, no quiere responsabilidades. Corto no es un héroe en el sentido clásico del término, es un aventurero libre que no se involucra en los conflictos, si bien es cierto que cuando lo hace suele situarse al lado de los débiles o los revolucionarios. Para él los conceptos de religión o patria no tienen sentido alguno. Las aventuras del maltés discurren a través de un periodo apasionante de la historia, que abarca desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta 1925, sin llegar nunca a ser protagonista, más bien un observador, un personaje secundario. Corto participa en algunos momentos clave de la historia contemporánea. Pronto cobraría vida propia para convertirse en un icono cultural del siglo XX. Yo siempre digo que Corto Maltés es patrimonio común de todos los europeos. Estos dos señores que nos acompañan tuvieron la osadía de aceptar traerlo de vuelta a la vida, si es que alguna vez murió, de eso hablaremos luego. En el año 2015, justo cuando se cumplían 20 años de la muerte del gran Hugo Pratt en 1995.
y les tengo que decir que han cumplido con creces y con muy buena nota esa aventura. Yo voy a empezar, como es natural, dándole la bienvenida a la Biblioteca Regional y a la región de Murcia. Muchas gracias. Y haciéndoles una pregunta que probablemente sea una pregunta que han escuchado muchas veces, pero hablando como vamos a hablar de Corto Maltés, creo que es obligada. ¿Cómo llega esa posibilidad de continuar las aventuras de Corto Maltés? Venga, empiezo yo. Pues eso, que muchas gracias a todos por venir, que estamos encantadísimos de volver a Murcia y en concreto aquí a la Comicteca, que veníamos hablando Rubén y yo. Habíamos estado hace un montón de años y por separado, además, pero eso es como reencontrarse en un sitio que quieres y con gente que siempre te recibe bien. Así que muchas gracias por vuestra acogida. Pues vamos a la arqueología, entonces. A ver, ¿cómo llega Corto Maltés a nuestras manos? Pues yo siempre empiezo resumiéndolo con la palabra azar, porque lógicamente estas cosas hay que pensar que llegan por azar, no porque ninguno de los dos nos presentáramos como candidatos ni nada por el estilo. Simplemente la persona que está después de la muerte de Prat al cargo de todo su legado es Patricia Zanotti. Es, digamos, la que gestiona la sociedad Kong, que es la que gestiona todos los derechos de la obra de Prat, tanto los originales como los derechos de todas sus series, entre ellas Corto Maltés. Patricia Zanotti, además, era la primera editora que tuve yo en Italia de Black Sad. Entonces, pues ya tenemos esta relación profesional. La conocía de haber ido a presentar Black Sad en diferentes años al Festival de Lucca, en Italia, que es el festival veterano, digamos, de los festivales de cómic en Europa. Es anterior incluso a Angoulême. Y bueno, de esta relación, pues llega la propuesta. Patricia sabía, además, en aquella época yo, además de Black Sad, todavía estaba en el mundo de la animación, sabía que me encantaba Corto Maltés, que incluso había trabajado en algunas de las adaptaciones que se hicieron para la animación de las historias de Corto Maltés. Y en el momento que Patricia decide dar continuidad a la serie, pues me propone escribir los guiones. Y yo, pues, esto también lo digo siempre, ahora contará Rubén su experiencia, que es completamente diferente. Yo dije sí, así inmediatamente, sin pensármelo. Digo, pues claro que sí, yo encantado de la vida, ¿por qué no? Y a partir de ahí pues empieza el proyecto. Luego hubo que buscar dibujante y yo propuse a Rubén. Pues un poco por esto que de lo que hablabas tú antes, ¿no? Porque es un compañero al que conocía ya de algún tiempo, que incluso habíamos hablado de trabajar en algún proyecto juntos, y me pareció que este era el proyecto adecuadísimo. Primero, porque teníamos ganas de hacerlo. Segundo, porque le admiraba un montón su trabajo. Y tercero, porque me parecía que no había otro dibujante en el mundo más adecuado para hacer la continuidad de la serie. Y ya está. Y le dije a Patricia que Rubén era el candidato idóneo. Hicimos una prueba y hasta el día de hoy. ¿Me haces una pregunta o...? La misma. Bueno, hola, buenas tardes, antes de nada. Lo que dice Juan es totalmente cierto, porque, digamos, la diferencia está en que él lo tenía muy claro desde un principio, lo que se comentaba, y yo pues no lo tuve claro bien desde un principio. Evidentemente, a quien le hagan esta oferta, de entrada piensas, si lo puedes hacer de un modo muy primario, ¿no? Si lo puedes hacer, o si lo haces a lo que te metes, ¿no? Porque es Corto Maltés, es Hugo Pratt. Entonces aquí es la parte que yo tuve más que reflexionar, ¿no? El qué podría venir después. Creo que esto fue la parte mía más dudosa, más que pensar si podría dibujarlo o no. Que en esto sí que tenía un poco mi ego subido, pensaba por los años ya de profesión y tocar muchos temas, es decir, me veía capaz de hacerlo. ¿Cómo lo haría? El tiempo lo ha dicho, ¿no? Pero a mí me frenaba la contestación rápida, Juan, el hecho de
qué podía pasar de retomar un personaje de este tipo, ¿no? Sobre todo, sí que tenía cierto, no temor, pero sí que veía que era un proyecto, por un lado, ambicioso y por otro lado, arriesgado. Pero todo esto tuve que sospesarlo, digamos, muy bien, porque al final mi conclusión fue pensar, bueno, llevo muchos años en la profesión, tengo una trayectoria que pienso que bastante respetable dentro de lo que era el medio, y si sale mal, pues mira, pues ha sido un fracaso dentro de mi carrera, que yo lo veía como, bueno, ya a mi edad, ¿qué importa, no? Si esto lo haces como, o tienes 20, 25 años y te pones en un proyecto de este tipo y no funciona, o te lanzan las flechas por todos sitios, que las han habido, o sea, han habido flechas evidentemente, pues bueno, te puedes hundir tranquilamente, o sea, te puedes desmoralizar, porque te esperan delante muchos proyectos y serías el autor de un fracaso como este, ¿no? Estas cosas pasaron por mi cabeza, pero tan solo estuve pues 3 o 4 días, y siempre digo lo mismo, y al final dije, pues nada, me lanzo a esta aventura que era hacer el corto maltés. Temblaba la mano a la hora de escribir o dibujarlo, porque la responsabilidad sin duda alguna era tremenda. No había ocurrido como otras series en las que sí, había habido continuidad después de la muerte de los dibujantes o del dibujante o del creador. Hay muchos ejemplos, sobre todo en Francia, pero continuar la obra de Prat 20 años después eran palabras mayores. Sí, a ver, yo no... Siempre lo digo así un poco de cachondeo, de que soy muy consciente y que dije que sí inmediatamente, y es verdad que es así, pero digamos que es una inconsciencia medida, es decir, es una defensa precisamente para esto que dices. Normalmente retomar el trabajo de cualquier compañero, de cualquier autor, pues es complicado, porque es meterte en un universo que no te es propio y del que te tienes que apropiar. En concreto, Corto Maltés es como un doble salto mortal, porque todos sabemos que es una obra muy de autor, muy vinculada, de hecho, a la biografía del propio autor, ¿no? Cuando lo analizas un poco más es un aspecto discutible, pero desde luego que de puertas para afuera sí que parece que de alguna manera Corto Maltés y Hugo Pratt se mezclan y se prestan muchas cosas entre sí, ¿no? Entre otras cosas porque Hugo Pratt jugó toda su vida a eso, ¿no? A jugar con esa doble cara, ¿no? Con esa figura del alter ego. Entonces, efectivamente, como dice Rubén, es un riesgo. Y por eso yo lo hice desde el punto de vista de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque, hombre, yo no tenía para nada la carrera de Rubén, pero sí que tenía yo una cierta experiencia en el mundo del cómic, y eso ya me daba, ya tenía la experiencia previa de enfrentarme a un público que está esperando cosas de ti. Quiero decir, yo incluso, después de que salía el Black Sad 1, que ya fue mi primera obra, pero tuvo muchísima repercusión, empecé a notar ese tipo de presión, ¿no? La presión de cuando te sientas y empiezas a escribir la siguiente historia, la de 1000 preguntas que se te pasan por la cabeza que tienen que ver con lo que piensas que espera el público que tú escribas. Y enseguida llegué a esa conclusión, que tienes que hacerlo de una manera completamente aislada. Te tienes que aislar de alguna manera, porque si no, eso es algo que te bloquea y que te impide crear en libertad. Bueno, pues es un poco a lo que me agarré a la hora de enfrentarme a Corto Maltés. De entrada dije sí, y una vez que lo cogí, dije, pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la manera más honrada y más sincera posible. Sin pensar ni en crítica, ni en qué van a decir, ni siquiera si voy a ser capaz de estar a la altura del reto, porque ya he dicho que sí. Entonces, al final es un poco, como digo, algo que no es muy diferente a cualquier obra que enfrentes, aunque sea tus propias creaciones. ¿Erais admiradores ya los dos de la obra de Pratt? Yo personalmente lo era en parte. Yo pertenezco a una generación que he bebido mucho, más bien del dibujo clásico,
los autores norteamericanos, Caniff, Raymond, y luego pues conocí todos los argentinos, Brecha y bueno, más tarde Muñoz. Pero Prat, yo recuerdo que en el estudio donde yo empecé, digamos, a contactar con el mundo del cómic como dibujante, lo que nos llegaba de Prat era como en aquel momento lo poníamos a discusión. Había los partidarios del buen dibujo y los del dibujo más progresista, podríamos decir, ¿no? Más evolucionado, y en ellos estaba Prat, ¿no? Y ahí estaban las discusiones, ¿no? No teníamos todavía, no habíamos caído digamos, en lo grande que podía llegar a ser, ¿no? Entonces habíamos conocido mucho más la etapa de Prat en Argentina, todo lo que había trabajado también incluso para el mercado inglés, y era mucho más conocido que luego lo que vino de cuando descubrimos Corto Maltés, ¿no? Digamos que no ha sido una influencia en mi formación, Hugo Prat. Ha sido un conocerlo luego más profundamente, poco a poco, no de un modo que irrumpió en mi vida, digamos, artística, rompiendo la vajilla, ¿no? O sea, fue poco a poco que fue entrando en mi conocimiento de su obra, ¿no? Y así es como lo conocí. Lo primero que vi de Hugo Prat que me impresionó fue una historia corta de Corto Maltés, antes de leerme La balada del mar salado, que fue posterior, ¿no? Además, ya me encantaba, eso sí, es lo que luego todos hemos conocido, su labor de ilustrador o de acuarelista, ¿no? Quedé muy sorprendido cuando hizo posteriormente, bueno, antes me parece que es un poco antes de Corto Maltés, lo que había hecho su versión de La isla del tesoro, que la recuerdo como una maravilla, ahí me enganchó totalmente su grafismo, ¿no? Yo sí... Bueno, esto lo cuento también siempre en las entrevistas y eso, y queda muy bien, pues porque queda muy bonito, pero es que es verdad. Y es que yo sí que le debo mucho a Corto Maltés. Le debo mucho a Corto Maltés porque para mí descubrir en las historietas cortas de Corto Maltés, las historietas cortas de Corto Maltés de las que habla Rubén, pues las de las célticas o sobre todo las etiópicas en las revistas que yo heredé de mi hermano en el Tótem, pues para mí fue un shock. Yo eso lo descubrí en la adolescencia, no sé qué años tendría, pues tendría 14, 16. Y siempre cuento además que eran a mí me parecían aburridísimas, o sea, me parecían aburridísimas a priori, era un a priori que tenía, las veía de blanco y negro, hablan muchísimo, un dibujo no especialmente atractivo, era las que me dejaba siempre para el final. Pero claro, como vivíamos en aquella época de boomer en la que no había pantallas y no había diversión, pues tenías que releer muchísimas veces las revistas, y finalmente recuerdo el momento en el que yo me cojo un tótem de estos y me leo una historieta de las etiópicas y me quedo absolutamente enamorado y digo, ¿pero esto qué es? O sea, es que en un TVO se pueden contar todas estas cosas en poco más de 20 páginas. Una cosa con esta poesía, con que habla de política, que es una historia romántica, que es una historia, o sea, que lo tiene absolutamente todo, que con 4 trazos te estás viviendo eso, una aventura en el desierto. A mí eso me explotó la cabeza completamente, y a partir de ahí, pues claro, yo caí enamoradísimo del personaje, enamoradísimo de la obra de Prat, y ya empecé a buscarlo todo, etcétera, etcétera, al punto que yo creo que si decidí en algún momento dedicarme a los tebeos, fue gracias a Prat. Por eso, cuando años más tarde me llega la propuesta, dije que sí. ¿Por qué? Porque no era... Para mí, Corto Maltés no ha sido nunca ese tótem, valga la redundancia, no es ese animal sagrado, mitológico, no, es justo todo lo contrario, es un viejo amigo, es una persona que me ha acompañado una persona ficticia, un personaje de ficción que me ha acompañado durante toda mi vida, que me supuso, pues eso, que amara el medio del que ahora vivo y con el que me siento muy, muy realizado, y no podía dejar pasar la oportunidad esa que me había brindado la vida de por lo menos intentar darle una continuidad, ¿no?
como tú, leí las primeras aventuras de Prat en Totem. Pero comentaba antes de que empezara el acto a Rubén que curiosamente yo leí antes su Dieter Lumpen. Aquí el que no lo conozca, desde luego se lo recomiendo porque el dibujo es absolutamente prodigioso. Y yo veía ciertos trazos no del dibujo de Prat, porque es muy distinto. Voy a decir algo que le he dicho antes en privado y lo puedo decir abiertamente en público. A mí me gusta mucho más su dibujo que el dibujo de Prat. Dos dibujos totalmente distintos, pero el virtuosismo, el preciosismo del dibujo de Rubén, sobre todo en los primeros álbumes, hablo de las memorias de Monsieur Griffaton, hablo de Un puñal en Estambul, y sobre todo una cosa que en Prat se ha discutido mucho. Prat no acababa de secuenciar bien. O sea, la historia, las escenas no se suceden con una naturalidad propia del cine o del cómic americano en el que él se había inicialmente basado, sobre todo en los clásicos. Sin embargo, tú, aparte del dibujo, la secuenciación es prodigiosa. Yo les recomiendo, porque se puede acceder fácilmente al cómic, que lean Un puñal en Estambul. O sea, que ahí lo tienen, o sea, el inicio es una secuencia que parece una película de cine, corriendo el personaje por Estambul, alguien que le va persiguiendo y va disparando. Yo eso no lo he visto en Prat, no he visto en Prat la secuenciación y no he visto en Prat ese dibujo, ni tampoco el detalle de los fondos o el detalle de los elementos que aparecen acompañando a la viñeta, que en muchos casos él lo hace a través de colaboradores, como pasaba con Hergé. Tú, sin embargo, ¿no? Bueno, de hecho, claro, estamos hablando de conceptos muy diferentes de cómo narrar, ¿no? Evidentemente. Yo creo que Prat entrelazaba sus propios deseos de explicar una historia con lo que él iba también improvisando. Yo creo que en el dibujo de Prat hay mucha improvisación. Mi dibujo en concreto, en la época de Dieter Lumpen, antes te he comentado, no había una influencia presente de Hugo Pratt, si bien lo conocía. Yo creo que valdría decir que mi influencia en aquel momento eran los autores italianos, Pratt inclusive, pero había muchos otros, que a mí me influenciaba mucho más. Yo nombraría el nombre de un autor que es Attilio Micheluzzi. Attilio Micheluzzi es un autor italiano, no sé si lo conocéis, los amantes del cómic italiano sí que lo conocéis, donde todo esto que tú comentas de mi dibujo, él lo tenía presente. Para mí fue una escuela, él e Ivo Milazzo posteriormente, pero Attilio Micheluzzi para mí fue más importante que Hugo Pratt como dibujante, como influencia de dibujante, no como autor, ¿no? Entonces, pero es la influencia pratiana viene de un modo indirecto, o sea, Attilio Micheluzzi forma parte de la misma escuela pratiana, o sea, también se mueve en sus códigos de aventuras y tal, o sea que de un modo indirecto yo recibía también las enseñanzas que repartía Hugo Pratt. En el cómic hay siempre una amalgama de influencias que se dirigen por un camino o por otro, y bueno, uno va haciendo su propio mundo y no se da cuenta a veces pues que en ese mundo está ese registro, quizás de tus autores o del mundo de la pintura, de la ilustración, de lo que sea, que te van enriqueciendo, ¿no? No es tan solo tener una influencia. Y en el caso de Dieter Lumpen, que ya es una etapa posterior de mi carrera, en la que había evolucionado por muchos caminos, incluso Tardi me había influenciado mucho en su momento con esta historia de Griffaton, es un dibujo más clásico, más de pincel clásico, pero ahí estaba Jacques Tardi, incluso hay un pequeño homenaje de Jorge Zender al personaje, a Brindawan, pero es, digamos, vas como cubriendo etapas, ¿no? Pero la etapa de Dieter Lumpen estaba claramente influenciada por Attilio Micheluzzi. Digo influenciada, digamos, pero en cuanto a cómo él veía la aventura, cómo él codificaba sus planos, cómo él narraba. Y esto es importante. Yo creo que Hugo Pratt esto no lo tenía tan en cuenta. O sea, a Hugo Pratt no le interesa, porque no le interesa pues el dibujo enriquecido de los fondos y tal, ¿no? O sea, él lo escueto, la síntesis de Pratt es lo que
qué es lo que te enseña, es decir, qué es superfluo de todo lo que es necesario todo esto para explicar una historia. En esto fue un avanzado a la época, porque si bien el Corto Maltés es un representante de la novela gráfica europea, evidentemente, aquí hay muchas de las enseñanzas que hoy en día son de vanguardia. O sea, la síntesis creada por Prat, yo incluso nombraría la síntesis en una versión diferente de Ivo Milazzo, son síntesis que a mí como síntesis me han influenciado posteriormente incluso a Un puñal en Estambul. De hecho, ahora que lo estás diciendo no lo había pensado, pero en las memorias de Monsieur Griffaton, tuyas, el dibujo me recuerda especialmente a Ivo Milazzo. Sí, ahí todavía no estaba quizás tan presente, pero ya empezaban las influencias, pero son influencias que no están, son como muy sutiles, ¿no? Son influencias debidas a estudiar al autor, ¿no? No en cuanto a buscar elementos gráficos que tú puedas adquirir, sino que observar al autor cómo hace una serie de cosas, inconscientemente te se ponen ya dentro de la cabeza, ¿no? Volviendo a Prat, volviendo, mejor dicho, a Corto Maltés y a estas nuevas aventuras, ¿recibisteis algún condicionamiento, alguna pauta por parte de los titulares de los derechos para que llevarais una línea u otra en las historias? Pues no. La verdad es que hemos tenido esa tremenda fortuna. Entre otras cosas, iba a decir que lo pusimos como condición, pero mentiría, porque es que no se planteó nunca. No se planteó nunca porque en ese sentido Patricia Zanotti siempre ha sido muy, muy clara con nosotros y se lo hemos agradecido. Y ella siempre decía eso, yo todos los años que estuve trabajando con Prat solo le escuchaba decir que toda su vida profesional había sido una lucha para que los autores trabajaran con completa libertad artística. Así que no voy a ser yo precisamente la que hoy os ponga a vosotros ningún tipo de cortapisas. Entonces, eso quiere decir que desde que empezamos ya con la primera aventura, con Bajo el sol de medianoche, hemos podido elegir temas, hemos podido elegir la situación geográfica del personaje, trabajar a nuestro ritmo, en fin, no ha habido mayores contrapisas. Sí que es verdad que hay una cierta autolimitación, si quieres, pero que es lógica. Es decir, cuando a nosotros nos proponen hacer la continuación de las aventuras de Corto Maltés, nos dicen que vamos a hacer el álbum número 13. Es la continuación de la serie. Es decir, no es un Corto Maltés visto por Rubén Pellejero y Díaz Canales. Es la continuidad de la serie. Y como tal, nosotros, no hace falta que nos lo diga nadie, sabemos que hay una serie de cosas que tenemos que respetar. Bien desde el punto de vista gráfico, tiene que ser reconocible el personaje perfectamente, tiene que estar en ese... aunque se reconoce muy bien a Rubén, pero también se tiene que reconocer muy bien que estás en el mismo universo gráfico de Corto Maltés. Y desde el punto de vista literario, exactamente igual. Hay que respetar la cronología del personaje, no podemos fantasear, por ejemplo, contar historias durante la Primera Guerra Mundial, porque eso es un terreno ya vedado, ya está contado todo lo que pasó, ¿no? No podemos romper unos ciertos códigos lógicos, es decir, no podemos, porque sería algo que nos sacaría del personaje, no podemos hacer, yo qué sé, te pongo un ejemplo, una cosa con violencia muy explícita o con sexo muy explícito, no por nada. No por una cuestión de autocensura, sino porque de alguna manera sería romper un poco también con esa gramática del mismo Prat, haciendo Corto Maltés, y ya está. Pero dentro de eso, pues tenemos un margen muy amplio de creación y en él nos vamos moviendo, y la verdad es que siempre nos hemos sentido cómodos. Sí, no, estoy de acuerdo. Es lo que dice Juan. Hemos tenido la libertad total para hacer lo que queremos hacer, pero teniendo en cuenta estos aspectos tan, creo, fundamentales. Y es el modo en que nosotros ya queríamos afrontar este personaje. O sea, ¿no? El problema de las series o ciertas series es que te ves casi obligado a que sea lo mismo, ¿no? Para que el lector
no se mueva ni un ápice de lo que hacía el autor anterior. Pero precisamente la libertad que Pratt conllevaba con sus propios álbumes era un modo incluso más para darnos la razón de que podíamos actuar con total libertad y tan solo respetando esas características que son la base. Nosotros no podíamos empezar haciendo, digamos, un one shot, ¿no? Una historia que hiciéramos lo que quisiéramos del personaje, otra versión, no. Es una serie, por tanto tiene que tener los códigos, se tienen que respetar, pero esto tampoco nos lo dijeron de ese modo, quedaba ya de un modo claro por ambas partes, o sea, no, si no ya no hubiéramos tomado la iniciativa de decir que sí. Y de hecho es una cosa que también decimos muchas veces porque la sentimos como tal. La gran ventaja de cuando te proponen retomar un personaje como Corto Maltés es que no es Asterix, no es Tintín, no es Blake y Mortimer, que digamos que son... No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente son series que están mucho más codificadas, digamos. Son códigos más férreos, más cerrados. Tú sabes, si haces un Asterix hoy por hoy, y de hecho se ha continuado Asterix con otros compañeros que además hacen un trabajo excelentísimo, pero tú sabes que haces un Asterix, vas a tener que tener un número de páginas determinado, vas a tener que estar en un estilo muy concreto de dibujo, incluso la estructura del álbum va a tener que empezar en la aldea, terminar en la aldea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con Corto Maltés? Nosotros no tenemos nada de eso. El modelo de personaje, para empezar, es un modelo en constante evolución. Cuando haces cómic, sabes que puedes irte por el lado del personaje que revive una y otra vez aventuras sin evolucionar. El caso más paradigmático es Tintín. Tintín no va a crecer nunca, va a seguir, simplemente se van a suceder una serie de aventuras, ¿no? Otros personajes que son, pues eso, Asterix o Blake y Mortimer, va a ser un caso, otro caso. Corto no, nosotros entramos en la biografía de un personaje y lo que estamos haciendo es buscar los espacios en blanco de la cronología del personaje para rellenarlo. Y siempre teniendo en cuenta que cada cosa que hace que evolucione. Eso por el lado literario, con lo cual nos deja mucho espacio de creación, más teniendo en cuenta que es un personaje que se mueve en un entorno histórico muy apasionante, con lo cual siempre vas a poder llevarle a momentos y pues eso, muy interesantes y cruzarse con personajes muy interesantes y queda mucho de sí, ¿no? Desde el punto de vista narrativo. Y a nivel gráfico, bueno, pues Rubén lo puede explicar mejor que yo, pero es exactamente igual. Cuando se le plantea el reto de continuar dentro de, digamos, un canon pratiano, es que el canon pratiano no existe, porque el mismo Prat cambió 100.000 veces de estilo, siendo siempre Prat, con lo cual el menú, digamos, de selección para nosotros es bastante amplio, y eso nos deja mucho margen creativo, y nos deja tener incluso una voz propia como autores, que es lo que siempre nos ha interesado, dentro de una serie ya creada por otro autor. Efectivamente, como dices, las aventuras se integran perfectamente en el continuum del personaje y quizá el ejemplo más claro sea el final del día de Tárrega, que lleva un guiño absolutamente excepcional a la balada del Mar Salado, la primera obra de Corto Maltés, porque vemos ahí cuál es la razón por la que aparece como aparece al inicio de ese álbum. Habéis cuidado, aparte de ese detalle, que es un detalle singular, hay muchísimos guiños a las obras a las historias de Prat, unos sutiles, otros más evidentes, pero hay desde luego un cariño y un reconocimiento a las historias de Prat más que evidente en vuestra obra. ¿Cuál sería vuestra aventura preferida de Corto Maltés? Bueno, primero, a mí la palabra guiño nos puede venderte a plana, que por polemizar. No me gusta. ¿Por qué? Porque no lo considero, porque me parece un poco, cuando hablamos de guiño al final parece que entramos casi en el terreno del juego, ¿sabes? Es decir, en el juego de metalenguaje, de que el lector va a reconocer esto, y no se trata
de eso, que también, efectivamente, estamos retomando el personaje y tienes que hacer referencias a la construcción del personaje, al universo de ese personaje, pero yo eso me lo tomo muy en serio y siempre tienen que tener una coherencia, al punto que, por ejemplo, en el día de Tarowean, todo el álbum, toda la justificación del álbum es darle sentido a esa pregunta, pero casi, si te das cuenta, más que un guiño, es una cuestión metafísica dentro del universo del personaje, ¿no? De hecho, la pequeña historia del día de Tarowean es que fue Rubén el que tuvo la idea genial de decir, joder, Juan, yo es que siempre tengo curiosidad de saber por qué demonios Corto Maltés aparece ahí en mitad del Pacífico tirado, y que bueno, que sí, que dicen que ha habido un motín, pero que no sabemos cómo ha llegado a ese punto, ¿no? Y fue el punto de partida de hacer todo un álbum dedicado a saber cómo Corto Maltés va a acabar en ese punto, con todo lo que eso conlleva, que había que reconstruir un poco toda la explicación de por qué existía el monje, que es un misterio también que sobrevolaba un poco la bala del mar salado, y había que dar explicación, como digo, a esta última primera imagen de Corto Maltés, ¿no? Bueno, el resto del álbum es un poco así. Cada vez que hay referencias ocultas o más evidentes, más que como un guiño al lector, nos lo planteamos como un dotar de coherencia al personaje, porque en el fondo es algo que yo, por ejemplo, como lector siempre aprecié en la obra de Hugo Pratt, ¿no? Esa referencia a la historia, a los personajes reales, que hacían que perdieras un poco la noción de realidad, de lo que era la realidad y lo que era la narración, ¿no? Ese juego me encantó siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos seguido siendo un poco respetando esa gramática, como decía antes, ¿no? De Pratt. Y me he ido por las ramas, porque la pregunta era que cuál era el favorito. A mí me resulta difícil. Tengo ese cariño especial por la historia esta de las etiópicas, que no recuerdo el título, me parece que es un tiro de achumberas o algo así se llamaba. Aquella historia del tipo que había traicionado a su hermano en Irlanda y acababa ahí, el amante de Rimbaud, que acababa en un fortín perdido en Somalia, en Etiopía. Esa historia para mí, como digo, fue el clic, ¿no? El que me hizo caer rendido ahí al personaje. Pero luego las dos historias que más me gustan, porque me parecen las más canónicas, son las dos historias largas, que creo que contienen todo lo que tiene, toda la esencia de Corto Maltés. Una es Corto Maltés en Siberia y la otra La cazadora de Samarcanda. Si me pides a esto, ¿qué historia me gusta más? Hay muchas, ¿no? Pero yo recuerdo y siempre la reivindico las célticas, ¿no? Es la etapa de Hugo Pratt, que está antes incluso de Venecia, es como dibujante es la que más me gusta, ¿no? Porque entonces ya tenemos Hugo Pratt con ayudantes, que hacen los trenes, los coches, que son un desastre, todo se ha dicho, pero bueno, era un trabajo hecho de este modo, pero las obras que están hechas totalmente por Hugo Pratt son las iniciales, ¿no? Yo como dibujante son las que yo particularmente adoro, ¿no? Sí que adoro luego la evolución del personaje como tal, en su aspecto visual del propio personaje, esto sí, también lo adoro. Y recuerdo, porque fue lo primero que leí, la historia que pasa en Irlanda de la nitroglicerina, no sé el título, que es una historia que en su momento la conocí antes, con cierto menor, en do menor para nitroglicerina, que es una historia que en su momento la descubrí en un momento que, bueno, estaba por motivos de mi edad y tal, tenía interés político bastante fuerte y me sorprendió de ver un cómic con esta base tan revolucionaria que era verlo en cómic, una historia que pasaba en Irlanda con el IRA y me quedé como, además juntaba todo de un modo, la amistad, la poesía. Había un lirismo en las últimas escenas donde está hablando con la chica, con la arpa, con la ballena. Está hecho de un modo que quedé alucinado. ¿Cómo podía llegar una historia a llegar tan adentro, ¿no? A hablar tanto? Para que luego digas que secuencia mal.
Eso es secuenciar mal, a lo mejor, la de la playa con la ballena, ¿eh? Es que sí, es que esta es la etapa Hombre, que hombre. hay Creo que es discutible su secuenciación y que es una de sus críticas, o sea, las críticas que son más, que reciben más frecuentemente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la razón de esas críticas es que lo que es un autor muy irregular, pero tiene lógica también. Es que, claro, ahora lo vemos desde una perspectiva en la que ya no se hacen los tebeos como antes. Él trabajaba, se pasó toda la vida trabajando para revistas. Y entonces, claro, tú ves La bala del mar salado, sin ir más lejos, que es un tocho de no sé cuántas páginas tendrá, 140 o así, las que sea. Claro, él lo va publicando por entregas. Entonces eso forzosamente es una cuestión. Y narrativamente es una narrativa de picos, porque está pensada, está concebida para un formato diferente al que hoy en día leemos. Nosotros no nos planteamos jamás las historias en esos términos. Nosotros enfrentamos un álbum de Corto Maltés sabiendo ya que va a tener 70, 80, 90 páginas, las que sean, y lo concebimos de una manera pues como el que piensa en el guión de una película. Y a la hora de dibujarlo exactamente igual, ¿no? Rubén tiene el guión desde un principio y le puede dar forma y trabaja muchísimo el storyboard y, ¿sabes? Es muy diferente la manera que tenían de trabajar en los años 70 y 80 a cómo enfrentamos hoy el cómic. Y yo creo que eso se nota bastante, eso condiciona mucho el tema de la narrativa. Por eso es irregular, por eso tienes momentos en la misma balada que son un poco descacharrantes, porque dices, bueno, es que yo siempre lo digo, o sea, cuando van subidos en un coche, le pega un tiro al chofer, se cae, le aparecen tiburones, le coge una ostra gigante del pie, viene un pulpo, ¿sabes? Dice, esto es... Pero claro, tenía la lógica de lo que era un cómic de aventuras, y la magia de aquello es que cómo rompe con todo aquello cuando ves secuencias prácticamente mudas en la playa de los personajes jugando con la arena, y eso sí que no lo habías visto en la vida, que cómo juega con esos silencios y cómo te transporta ahí con 2 líneas a una playa del Pacífico. Esa es la magia de Prat. Cuando antes... ¿Se oye? Sí. Cuando antes hablaba de guiños, estaba pensando no tanto en la continuidad tan evidente del Día de Targuen, sino en ejemplos muy concretos. Me ha venido a la cabeza con el comentario de las célticas. En el primero de todos, cuando él llega a la cabaña de Jack London, ahí se encuentra el traje con el que se enfrenta a Jack London, efectivamente, en la juventud. Al final acude a una fiesta donde la prometida del que da la fiesta es Pandora, y no entra. Y en el álbum, no recuerdo ahora mismo, es Bajo el sol de medianoche, donde salen los fenianos. Sí. Bueno, pues ahí, cuando van a fusilar a los fenianos, dice que recibe la promesa de ir a Irlanda. Y yo cuando estaba leyendo eso me acordé de esa aventura, de esa historia corta, que para mí es una de mis preferidas, sin duda alguna, de Corto Maltés. No sé si eso lo tuvisteis en mente con porque que yo recuerde, en Irlanda no vuelve a estar. No, pero... En las aventuras de Corto Maltés, solo en esa historia. Sí, no, solo en las célticas. Es que por eso te decía lo del guiño, o sea, que entiendo que no es un reproche, que es broma, pero que no me gusta la palabra. No me gusta la palabra porque suena, pues no lo sé, referencia. No, homenaje, no, tampoco, porque es que no es un homenaje, porque tiene, no, que es a lo que voy, que lo desarrollo, de verdad, lo prometo. Es que tiene una función narrativa. O sea, nosotros cuando hacemos ese tipo de cosas, es que cuando dice lo del guiño, yo me imagino dónde está Wally, ¿sabes? O sea, la gente buscando en el libro a ver la referencia, y no es eso, sí que entiendo que tienes que hay una parte de satisfacción inmediata de reconocer algo que te dices, joder, claro, como en el álbum de la juventud,
pero cuando lo metes tiene que tener además otra función. Es a lo que quiero, a donde quiero ir. Y es una función narrativa. A veces es una función narrativa corta, digamos, breve, pero siempre tiene que hacer de alguna manera avanzar la historia. Entonces, si se ve lo del traje, es porque de alguna manera te hace evocar la relación que tiene con Jack London. No porque la gente vaya a pescar la referencia, sino porque realmente estuvo con él, es un amigo, gracias a este tipo de pequeños detalles ya intuyes que es una relación larga, que tenemos que imaginárnosla, porque nosotros no la hemos vuelto a ver nunca más con Jack London, e incluso en nuestra historia está ausente. Simplemente, entonces necesita reforzarlos con este tipo de detalles, ¿no? En general, cuando hace referencia a otros álbumes, para mí el límite siempre es que aporten algo a la historia. Cuando metemos personajes históricos, un poco lo mismo. Si en Equatoria sale Churchill, que además son personajes, ¿cómo decir? Son muy atractivos por el lado del... Porque dices, joder, Churchill, siempre va a quedar bien en una... Claro, exactamente, pero tienen que hacer avanzar la historia, tienen que tener una coherencia además histórica, que a lo mejor no estuvo ahí, pero que sea por lo menos coherente, que sea una posibilidad que haya pasado por ahí. Es decir, yo con eso procuro ser muy serio, con lo de cada elemento que se meta que tenga una función narrativa. ¿Tiene su función de guiño? Sí. O sea, de eso que te digo, de esa satisfacción de reconocer algo, pero además tiene que aportar algo también, si no lo quitaría. Yo añadiría un ejemplo de lo que tú dices, pero de un modo muy sencillo. Pienso yo que se acerca a lo que, sobre todo en el último libro, ¿no?, que hemos publicado, es normal que muchos lectores a veces nos preguntan, ¿va a salir Rasputín en este libro? Claro, es como decir, vas a hacer un libro ya pensando en Rasputín. Pues no, el libro tiene que tener una historia y Juan pues muchas veces lo comenta. Esto lo lleva a la historia. Si la historia se presta que salga Rasputín, saldrá, si no, no. ¿Me entiendes? Claro, en esta última, pues es que si ponemos a Rasputín en la historia de Berlín, es como entrar un elefante en una tienda de vidrios, ¿no? Todo se vuelve violento, se vuelve un poco, a lo mejor, excesivamente humorístico, no está en función de la historia. Pienso que esto sí que, si lo hubiéramos colocado ahí Rasputín, sí que sería falso, ¿no? Sería introducirlo por introducirlo, ¿no? Entonces esto sí que Juan lo tiene muy presente y yo también, porque si no no dibujaría algo que veo que no, que está, y el propio Juan ya esto lo descarta, ¿no? Sí, te tienes que poner límites porque efectivamente, por ejemplo, el caso de Rasputín, que está muy traído, es que es muy tentador, porque es un personaje, sabemos que tiene además mucho tirón con los lectores y nosotros mismos nos lo pasamos bomba cada vez que sale Rasputín. Entonces, claro, metería a Rasputín en cada página, pero no, porque tienes que guardar una coherencia con la historia. Caso de Pandora, que decías antes. Cada vez que sale Pandora es como en pequeñísimas dosis. Pero claro, es como lo hacía Pratt y es ese sufrimiento gozoso, ¿no? De decir, todo es evocación, todo es llegar tarde, todo es llegar cuando ya se ha ido, todo es no saber si está hablando de ella o de otra mujer. Pues en el momento que te dejas ir, se pierde la magia. El crítico Javier Coma refiere en El ocaso del héroe en los cómics de autor que Hugo Pratt, al que conoció y entrevistó, le manifestó que para Corto Maltés había elegido un periodo histórico que es el principio de este siglo, porque era un periplo de grandes cambios económicos y políticos, y que Corto, partiendo de una actitud romántico-aventurera, toma conciencia de los importantes cambios que hubo en aquella época. Esto le refería Pratt. Vosotros también habéis llevado a Pratt por lugares muy diversos y momentos históricos reales. Lo curioso de vuestros álbumes es que es verdad que habéis tomado algunos lugares que ya están en la obra de Pratt, pero hay otros que no aparecen en la obra de Pratt, pero que son un absoluto acierto. Y perfectamente podía haber ambientado sus aventuras allí. Estoy pensando en Berlín, estoy pensando en Praga, estoy pensando en el Gran Norte. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de esos lugares? Jugamos con una ventaja con
Corto y es su condición de aventurero. Entonces es raro que no encaje bien en algún lugar, porque incluso los lugares que puedan parecer más forzados, como por ejemplo en el caso de Berlín, ¿no? Que dices, bueno, está muy lejos del mar, es un ambiente además político y tal, pero siempre le ves posibilidades y siempre le ves algún tipo de antecedente. Estoy pensando, por ejemplo, en la fábula de Venecia, que ya tiene ese contexto del nacimiento del fascismo, por ejemplo, o Tango, que ya es una historia pues un poco como la nuestra, también bastante cercana al policíaco y sobre todo urbana. Sí, es un poco del periodo clásico, yo creo que es porque luego ya digamos que se desvió un poco hacia el lado del esoterismo y del sueño y bueno, tiene otro cariz diferente, ¿no? Pero como te decía, volviendo a eso, sí, siempre intentas buscar lugares en los que no haya estado por ofrecer, porque al final lo que hacemos nosotros, que es otra cosa con la que nosotros justificamos la pertinencia de que cualquier autor pueda retomar un personaje de un autor que ha muerto o que simplemente ha dejado de producir las aventuras, es que el ejercicio que nosotros hacemos con Corto Maltés es el ejercicio que hace cualquier lector. Yo cuando era solo lector de Corto Maltés, y yo creo que seguro que te ha pasado a ti y nos pasa a todos, una vez que cierras el álbum, continúas. Además son personajes que son especialmente estimulantes en ese sentido. Continúas imaginándote aventuras. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la suerte de poder imaginarnos esas aventuras y ponerlas sobre papel. Y encima tenemos la capacidad, digamos, de tener la profesión para hacerlo, ¿no? Pues eso es un poco el punto de partida, ¿no? Nosotros fantaseamos, como haría cualquier lector, ¿qué pasaría si Corto Maltés fuera a la Alemania de la República de Weimar, ¿no? ¿Qué pasaría si Corto Maltés vive una aventura en Yukon? Pues eso es un poco el punto de partida de cada historia de Corto Maltés. ¿Cómo es que Corto Maltés llegó hasta abandonado en mitad del Pacífico? Eso es Corto Maltés para nosotros. Es un revivir aventuras que Hugo Pratt no le dio tiempo a explicarnos, a contarnos. Corto Maltés nació en la isla de Malta de un padre que era un marino de Cornualles y una gitana de Gibraltar. Él pronto salió de la isla y ya no volvió jamás. Hay una secuencia, una plancha, porque es prácticamente yo diría que es una página completa del álbum, que me parece tremendamente poética, que es cuando convertís a Malta en una mujer con la que habla. Y curiosamente, y es algo que no está en la obra de Pratt explícitamente, y creo que le habéis sacado un partido tremendo, y es él no quiere volver a Malta, él no quiere volver a Ítaca. Sí. A su Ítaca, dice, no quiero ir, no quiero volver. Sí. Esto es el viaje. Sí, esto es la parte más divertida de la aventurilla esta de retomar a Corto Maltés. Y es que estamos ampliando el mito. Entonces hay elementos como ese que encontramos, además, que pega perfectamente con el personaje y que efectivamente son creación nuestra. De repente, Corto Maltés, nos enteramos de que quiere volver a Malta, pero no puede hacerlo y lleva toda su vida intentando volver al lugar donde nació, ¿no? Y en concreto, y ahí es lo puede contar Rubén, a mayores de todo eso, dio con una fórmula maravillosa para inventárselo, porque no estaba así en el guión, el hecho de que se convirtiera en una mujer.
Cuéntalo. Cuéntale, No, cuenta es cómo que cambiar las cosas que Lo vienen bueno, en el lo guión. bueno hacer, no vamos ahora a poner en la balanza lo que hace el guionista y el dibujante, ¿no? Sí, lo ponemos. Pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando, yo considero lo que hacemos una obra de autor, y cuando se habla de una obra de autor siempre tenemos en cuenta pues que uno lo ha hecho todo, ha hecho los dibujos, el cómic, la historia, todo, ¿no? Yo pienso que en Corto Maltés hacemos, Juan y yo, una obra de autor, los dos. Porque lo que hacemos es mezclar. Hay un guión base, el que se ocurra es Juan, evidentemente, el que se lee los libros es Juan, toda la génesis de la historia la lleva Juan, pero Juan tiene un factor muy importante que lo reconozco siempre, que da libertad al dibujante a aportar ideas para enriquecer. Yo toda mi vida de dibujante he trabajado con guionistas que me han dejado esta libertad, porque me daban oportunidad de hacer lo que yo no podía conseguir que ellos hacían con facilidad o no, pero yo no podía hacer aquello, pero sí que me inspiraban para ir a otros caminos, ¿no? Corto Maltés es fabuloso porque me permite aportar momentos, digámosle, en el tempo de la narración, en aportar puntos míos que los veo, o más poéticos, o más trabajados, lo que sea. Previamente se lo comento a Juan, porque tiene que haber este entendimiento, evidentemente, para una buena conciliación entre los dos. Y en el caso de la isla de Malta, pues a mí se me ocurrió que quedaría de maravilla que Malta, ya es un nombre femenino, pues que, ¿por qué no una mujer? Además, me vino la idea porque vi el perfil de Malta y me parecía un poco incluso una mujer, ¿no? Después, en vez de realizar la isla como sería lo más clásico, digamos, con los pueblecitos y el perfil, todo esto empecé haciéndolo así, como él me decía, pero acabó siendo una figura femenina. Y se lo enseñé y dijo, perfecto Rubén, y pienso que estas cosas son las que está el cómic, está plagado y los otros, pero forman parte de lo que nos interesa, de que todo tenga un conjunto que huela a Corto Maltés, ¿no? Y son cosas además que son esas maravillas y que Rubén la domina como nadie, que solo quedan bien en un cómic. Tú eso lo ves en una película y es una horterada. Ahí pero en el cómic es una maravilla. Eso es poesía, es la metáfora visual que junto con el texto, o sea, ver a ese personaje hablando con una isla, que ya es una tontería, si lo piensas en abstracto, y que la isla se convierte en una mujer, es un momento poético realmente logrado, gracias a la ocurrencia de Rubén. ¿Ahora? Sí. Efectivamente es un elemento de autoría muy destacable, muy poético, y que a mí nunca me lo había planteado. Y se une esa Ítaca con Cavafis, porque efectivamente Constantín Cavafis, que también es un personaje que podríamos decir muy pratiano, aparece en el álbum y su poema más famoso, Ítaca, donde lo importante es ese viaje. Yo creo que lo habéis captado perfectamente y a mí me encantó desde luego esa referencia, no solo el dibujo, sino la idea del concepto del viaje. Junto a él, junto a Cavafis, hay puestos una serie de personajes históricos en todos los álbumes de la serie. Eso es algo muy característico de Prat, que daba cierta coherencia al mundo por el que se movía su maltés. Vosotros habéis hecho lo propio, rescatando también esos personajes con los que él se encuentra. ¿Cómo veis, cómo ha sido el proceso de selección de esos personajes que entendíais que tenían que figurar? Porque la mayoría de ellos que habéis utilizado no figuran en los álbumes de Prat. Eso son idea vuestra. Es un poco lo mismo. Al final es un proceso de búsqueda. Y sobre todo la gran diferencia imagino que con el proceso de creación de Prat, es que nosotros vivimos en el mundo de Internet y lo que tienes es un exceso de información. Entonces, digamos que lo que para Prat seguramente no, era una búsqueda que en sí mismo era una aventura de ir a librerías de viejo, leerte 100.000 libros en diferentes idiomas porque
Él sabía muchos idiomas y tenía la suerte de, pues eso, de viajar mucho. Toda esa información que él, me imagino, que conseguía por cuentagotas y de una manera esforzada, nosotros la tenemos a un clic y nos perdemos en ese mar, ¿no? Entonces, al final se trata de no desviarte nunca del tema del que quieres tratar. El ejemplo de Ecuatoria, que estabas hablando hace un momento, es palmario. Al final sale Churchill, sale Cavafis, sale el teniente Mirnethagen, que sale, es un personaje histórico, que es alucinante, porque tiene sus memorias escritas. Sale, ¿cómo se llama? El escritor francés, que era un aventurero también. Sí. Bueno, no me acuerdo. Todos estos son personajes históricos, reales, pero tienen que construir una historia, y tienen que construir una historia que sea fiel al universo de Corto Maltés, y tienen que construir una historia que sea fiel al tema que estamos tratando, que en este caso es la vuelta a casa, la vuelta a los orígenes, porque no solo Corto Maltés es el que tiene dificultades para hacerlo, sino que Ferida, el personaje femenino que va a acompañarle, está también buscando los restos de su padre, etcétera, etcétera. Todo gira en torno a una idea que da alma a la historia. Eso es el proceso. Si encuentras un personaje histórico como Cavafis, que te va a aportar poesía, pero que también va a hacer que la historia avance, porque era un funcionario. Y era un funcionario que era creíble, como sale en la historia, que tuviera información sobre por dónde iba a pasar un desfile, por el que iba, etcétera, etcétera. Esos son los límites al final, como te decía antes. Los límites son narrativos. Son narrativos. Ya, es que lo explico todo ya, muy bien. Juan lo explica muy bien. Además, es él el que genera todo este vínculo con personajes que han existido, siguiendo lo que comentabas, la línea pratiana en ese aspecto también, ¿no? Pero es él el que rebusca, el que tiene todo ese bagaje de sus lecturas o de las nuevas que va enfrentando, porque por lo general dentro de la génesis de uno de nuestros álbumes, ya cuando se empieza a pensar más o menos por dónde, en qué país, porque básicamente empezamos por qué zona, algo así, ¿no? O sobre todo qué espacio nos da Corto Maltés para hacer una nueva historia. Juan enseguida yo creo que su cabeza va pensando en posibles personajes que puedan aparecer, y ese punto de personajes que han existido es el que él trabaja muy profundamente. Yo tengo la suerte de que cuando él, ahora quizás estoy entrando en un momento ya de hablar de cómo más o menos realizamos un álbum, ¿no? Pero sí que, no sé si es que te robo alguna pregunta ahora tú en ese aspecto. Es esto, ¿no? De que cuando más o menos ya tenemos planteado por conversaciones previas que acostumbramos a hacer en los viajes, digamos, de promoción, que es el inicio de que empezamos a hablar de qué vamos a hacer en el próximo álbum de Corto Maltés, ¿no? Pero cuando tengo la suerte de cuando Juan ya me envía el guión todo hecho, además de una sinopsis que siempre le envía y la discutimos y tal, es que ahí está toda la documentación que él ha recogido, y entonces te das cuenta de este bagaje de entrar dentro de las vidas de personajes, que en ese caso los va ubicando, pero lo que decía antes, ¿no? Los va ubicando con un sentido dentro de la historia, ¿no? Y hacer esta correlación yo la encuentro complicadísima, ¿no? Porque es muy fácil caer en la biografía de un personaje y ponerle en aquel lugar, pero que el personaje se interrelacione con la historia y que aparece porque la historia te está pidiendo que este personaje aparezca, esto lo encuentro verdaderamente fascinante. Efectivamente, una de las preguntas era el cómo trabajáis, como os podéis imaginar, ya lo has contestado, es estupendo. Hablabas antes de una de las características más importantes de la obra de Prat en general, no solo en Corto Maltés, porque Prat dibujó miles y miles y miles de páginas. Es algo tremendo su producción gráfica, no siempre como guionista él, es tremenda y de una calidad altísima. Siempre hay un componente
político, hay un posicionamiento criticando pues determinados aspectos del mundo por el que pasa que no le gustan, como el colonialismo, el racismo, incluso el fascismo, el comunismo también, así lo hace en Corto Maltese. Le hace amigo de Stalin. Sí, bueno. Sí, ojo. Llaman por teléfono para salvarle la vida. Sí. En Corto Maltese, en Siberia. Vosotros no habéis dejado de trabajar esa línea en vuestros álbumes. Hay una denuncia, también es un mundo que desaparece, que va cambiando, y hay una crítica explícita a la desaparición de los recursos naturales, pero también de la cultura, de tribus, no habéis obviado esa crítica social que en Prat estaba siempre tan presente. Sí, lo que pasa es que yo, fíjate que viéndolo hacia atrás, a veces pienso que no es tan evidente la crítica. Es decir, yo creo que Prat, en ese sentido, a ver, él siempre decía, porque además como tenía ese carisma y lo sabía explicar todo tan bien y lo hacía tan bonito, era un storyteller de la leche, entonces siempre decía, claro, es que Corto Maltese nace en el 68, o sea, la balada se publica en el 67 y dice, es un hijo de su época, es un libertario. Es un libertario, es un tío que lógicamente va contestando todo, no se moja con nada, Y yo creo que es un poco la clave. En realidad, eso que cuando tú hacías la presentación, dices, no actúa, suele ser testigo. Yo no encuentro... Cuando lo leía siendo más jovencito, eres tú el que le atribuyes las características estas, ¿no? De tío que siempre está del lado de los pobres y tal, y de las minorías y de los débiles. Pero cuando te vas haciendo más mayor, digo, en el fondo lo que es un personaje sobrepasado por un mundo que cambia muy rápido, que cualquiera hoy en día yo creo que se puede sentir identificado, yo creo precisamente con ese sentimiento de estar sobrepasado, con acontecimientos además terroríficos, con acontecimientos además globalizados, es decir, cualquier rincón del mundo va a estar con un conflicto tremendo, que es una cosa muy del siglo XX ya, y él al final lo que hace es refugiarse en tomar posición por una cuestión de amistad. Entonces dices, en el fondo no hay mucha ideología. Lo que hay es efectivamente un individualismo bastante exacerbado. En un momento dado te pones del lado de los débiles, pero casi todo lo que haces es por amistad. No se casa con nadie. Es verdad que es crítico con los fascismos, es crítico con el comunismo, porque no se siente identificado con ese mundo además de masas que ya no es el suyo. O sea que en el fondo es un tío como fuera de lugar. Yo es un poco la visión que tengo, es un poco además donde hemos puesto el acento, yo creo, en este último álbum, en Nocturno Berlinés. Es una persona un poco sobrepasada por los acontecimientos. Al hilo precisamente de ese comentario que has hecho de las masas, en el último álbum, en Nocturno Berlinés, hay una secuencia que es maravillosa. Si tienen el álbum, se lo recomiendo. Donde se describe perfectamente de manera gráfica lo que acaba de contar. Cuando él llega a esa a un meeting que va a dar, y él va con un paraguas, y de repente se va secuenciando, van apareciendo 1, 2, 3, y de repente un montón de paraguas. Una masa escuchando a un orador. Y de repente él cierra el paraguas, está lloviendo, dice, yo no soy más, a mí me gusta la lluvia. A mí me gusta la lluvia. Entonces es una declaración de intenciones, y me parece brillante, porque también es un elemento autoral magnífico y muy simbólico, que a mí me encantó. Aquí está, si no has leído el álbum,
se lo recomiendo que se fijen, y si se lo han leído, que vuelvan otra vez a esa secuencia, porque creo que es que revela perfectamente el carácter de él. No se siente identificado con ninguna ideología, no se siente identificado tampoco con ningún movimiento de masas, aunque es un concepto que todavía no había surgido en aquella época. Sí, pero bueno, claro, eso dice el prólogo. Pero era un mundo de masas, joder. Lo interesante, y es una cosa con la que nosotros podemos jugar, es que es el mundo el que está cambiando y es Corto el que se tiene que adaptar. Claro, las últimas historietas que hizo Prat en los años 20, después de Tango, viene Las Helvéticas, que es cronológicamente justo lo que pasa antes de Nocturno Berlinés, pero digamos que Hugo Pratt es lo que decías tú antes, ya se va por otros territorios, se va por el terreno del sueño, del esoterismo, etcétera, etcétera. No está interesado en mostrarnos cómo Corto Maltés se tiene que adaptar a un mundo que ha cambiado completamente. El mundo ya había empezado a cambiar en la Primera Guerra Mundial, pero claro, durante esa época Corto todavía seguía en los grandes espacios abiertos, etcétera, etcétera. Aquí ya no, o sea, ya no hay tutía, ya se ha descubierto todo el mundo, todo está cartografiado y ya está. Y hay radio, televisión, partidos políticos de masas y se acabó lo que se daba. Y es él el que se tiene que adaptar, le guste o no. Entonces, no le gusta la lluvia, pero su mundo es otro ya. Y es lo que es interesante verlo así, ¿no? Y es lo que nos permite, volviendo a lo de antes, a desarrollarnos a nosotros como autores siendo fieles al personaje. Volviendo al dibujo, hay una evolución también en los 4 álbumes bastante notable a mi juicio, sobre todo a partir del segundo, y quizá donde más... ¿Ahora? Sí. Y quizá donde se advierta más expresamente sea en el último, en Nocturno Berlinés, donde ya te liberas completamente de la influencia pratiana. Me da la sensación de que en los primeros siente la necesidad, no sé si consciente o inconsciente, de si no imitar, homenajear en exceso al dibujo de Prat para que no se note demasiado el cambio desde sus álbumes a los vuestros, pero con el tiempo vas dejando tu trazo libre y suelto y acabas dibujándolo pues a tu manera. Yo creo que donde más se nota efectivamente es en el último, Nocturno Berlinés, que me parece, por cierto, desde el punto de vista gráfico, una auténtica obra de arte. Sí, no, entiendo lo que dices porque es para preguntárselo. Es cierto, el primer álbum llevaba una carga todavía importante de respeto, digamos, ¿no? Gráficamente a Prat. Si bien yo ya de entrada ya utilizo unos planos, un modo de narrar muy diferente, unos enfoques, todo es muy, muy personal, o sea, porque yo el formato panavisivo lo utilizo de otro modo que no lo utilizaba Prat. Utilizo muchas perspectivas, juego con las perspectivas que Prat tampoco las utilizaba. O sea, yo estoy haciendo un dibujo como más actualizado, digamos, ¿no? Si bien el propio de Prat era muy moderno en su tiempo, ¿no? Muy adelantado. Pero sí que tenía claro que tenía que conservarse el espíritu, y está en muchos momentos el espíritu. Si bien también está en el aspecto, digamos, del texto y del guión, también lo tiene que estar en el dibujo. ¿Y cuál es este espíritu? Pues Prat no puedes Prat Corto Maltés no puedes dibujarlo con otro tipo de labios o con otro tipo de nariz. Ojo con la mirada. Y las manchas en la ropa, ojo, porque si hubiera dibujado las manchas de la ropa de un modo como más personal mío, ese punto de que el lector pilla de ambiente, de espíritu pratiano en el dibujo, era importante mantenerlo. Y más en un primer libro, porque no entrábamos con un one shot. Cuando digo one shot quiero decir un libro que tienes libertad absoluta para hacer lo que te dé la gana.
entonces sí que puedes trabajarlo como tu estilo personal y no pasa nada. Se han hecho homenajes perfectos de Corto Maltés, que a mí me gusta mucho, pero digo, no es corto. Está bien, es un marinero con la gorra y las patillas, pero no es corto, por mucho que insistes. Y esto estaba en el fundamento del primer álbum, ¿no? Y se ha ido evolucionando porque, además de que es de un modo natural la evolución de un álbum detrás de otro, sí que he intentado dar ese toque no tan evidente, sobre todo en el aspecto del sombreado, en las arrugas de los vestidos y esto, que esto Prat lo marcaba mucho como estilo. El manchado no tanto, porque el manchado viene de Caniff y vienen muchos autores que han manchado de un modo parecido, ¿no? Pero sí que esto, y evidentemente en este último álbum de Berlín me daba la oportunidad de hacer algo muy manchado, con mucho negro. Si comparamos, es la portada de este libro, comparamos con la portada del segundo de Equatoria, si no me equivoco, es casi lo mismo. O sea, es una proyección de mi trabajo y el de Prat junto, ¿no? Digamos, pero es una evolución que creo que es natural. Lo mismo que hay una evolución natural en los textos de Juan, que uniendo un poco yo creo, hago un pequeño inciso a lo que él comentaba, de que Corto Maltés sabemos su modo de pensar, lo que él ha comentado, pero creo que en el modo en que Juan, por ejemplo, habla de esta escena de los paraguas, Juan está hablando como una persona del siglo XX. Y Corto sigue estando, pero es un modo él ha querido que el lector capte este aspecto de la sociedad de masas en que estamos metidos, ¿no? Claro, Corto sigue siendo, pues, abre el paraguas, sigue siendo, digamos, un personaje liberal, pero yo pienso que ahí está un poco la proyección de Juan, que tenía algo que decir en ese aspecto. Creo que esto es muy importante mantenerlo porque sí, es la propia evolución también. Y siguiendo con el dibujo, los álbumes de Prat, las historias de Prat, son originariamente pensadas en blanco y negro. Él dibujaba en blanco y negro y solo, si no recuerdo mal, cuando llega Fábula de Venecia, que es la colorea y continúa siempre en blanco y negro, salvo las dos últimas obras, que son las etiópicas, no las helvéticas y Mu. Pero todo lo demás es en blanco y negro. Lo que se ha vendido en color se ha coloreado posteriormente y Prat no tuvo absolutamente nada que decir, no fue el que... Vuestros álbumes se editan al mismo tiempo en blanco y negro y en color. ¿Cómo afrontas esa tarea? Sabiendo que se va a tener que colorear, pues, y no perder, sobre todo en la parte del blanco y negro, esos claroscuros tan típicos de Prat, por herencia de Caniff. Se me antoja muy complicado el pensar a la vez cómo se tiene que hacer para que después esos claroscuros, esos negros, esas sombras, no pierdan con el color que se va a dar después. Que, por cierto, el Nocturno berlinés en colores es una auténtica maravilla. O sea, yo recuerdo, o sea, me cuesta recordar un álbum mejor coloreado que ese, de los recientes que he leído. Vale. Todo esto sobre todo se aprecia mucho en los primeros, que conservaba un poco la idea del color que se había realizado los cortomalteses coloreados, ¿no? En este de Berlín, del Nocturno berlinés, sí que hay un cambio muy evidente en cuanto a la aportación mía a nivel de color, porque aquí he querido romper un poco más el aspecto más clásico que podían tener los otros, ¿no? Es muy evidente, pero digamos el por qué, cómo consigo esto es complicado decirlo, ¿no? Pero sí que cuando dibujo en blanco y negro yo ya pienso cómo va a ser en color. La diferencia está en que yo mismo hago el color de todos, no tengo un colorista, tengo algún ayudante, pero no es yo soy responsable del color, ¿no? Y digamos que
Yo cuando ya dibujo, esto me ocurría lo mismo en Dieter Lumpen, o sea, siempre todo lo que he hecho, aunque fuera en blanco y negro, aunque jugase con las masas, yo sé qué color tiene que ir. Es como darle una explicación, digamos, técnica, me es bastante difícil. Yo creo que va por el camino más que nada la sensibilidad, ¿no? De ver una serie de imágenes y ya sé dónde puedo manchar, y si en este caso, que se hacen dos versiones, tanto del libro en blanco y negro y en color, que no parezca pues que esté fuera de juego, ¿no? En este del Corto Maltés de Berlín, siendo tan manchado como es, pues sí opté por una cosa que a mí me entusiasmaba de Corto Maltés, me entusiasmaban sus reproducciones en litografía que veía, digamos que el color plano le sienta muy bien a Corto Maltés, ¿no? Hace que los negros resalten más. Puedes pensar que es lo contrario, que con una acuarela pues ya está bien. Prat era un gran acuarelista, pero no le hemos visto nunca un álbum de Corto Maltés, tan solo una página, me parece que es en Samarcanda, que hizo la primera página, si no me equivoco, hecha por él en color, que es una maravilla, color directo, pero nunca, él es un gran acuarelista, nunca le hemos visto un álbum, por desgracia, ¿no?, de todo a color. Entonces yo voy un poco por por lo que me gustaba ver, así los dibujos ampliados de Corto Maltés, que les ponían los colores de serigrafía planos, ¿no? Entonces, resalta mucho. Y además la influencia también he querido dar como, no un homenaje, sino pienso que le cae muy bien ese color que lo hemos visto muchos amantes del cómic y no tan solo del cómic, en las páginas dominicales de los Sundays americanos, ¿no? De los domingos, que utilizaban ese color de imprenta, ese color indicado a veces para el fotograbador, que le daba un encanto de tebeo, digamos, una maravilla, ¿no? Pienso que le sienta muy bien. Voy a hacer una última pregunta y vamos a pasar directamente, si os parece, a preguntas del público, si alguien quiere plantearos alguna cosa. Y volviendo al tema de la continuidad, de Corto Maltés no se sabe el final. Hay una referencia en Los Escorpiones del Desierto, en El Oro de Kush, una conversación que tiene con el teniente Koinski, que le dice que le recuerda a Corto Maltés y dice que se perdió o desapareció en la Guerra Civil Española. La última obra que publica Prat, que es Mu, está ambientada en 1925. Ya no publicó ninguna posteriormente. ¿Os habéis planteado contar ese final o si no, ir más allá de ese 1936 con el personaje, como de hecho ha ocurrido ahora con otra obra que no tiene tampoco mucho que ver con el Corto Maltés de Prat, de Bastián Vives, si no me equivoco, Océano Negro, que se cuenta? Bueno, aunque esta es una reinterpretación del personaje. Es diferente, exactamente. Es como un what if, ¿no? Es qué hubiera pasado si Corto Maltés hubiera nacido en el siglo XXI. El tema de la muerte, si no nos lo hubiéramos planteado, nos lo habríamos tenido que plantear porque nos lo preguntan mucho. Sobre todo cuando vamos a Francia y dicen, siendo los dos españoles y sabiendo que desaparece en la Guerra de España, ¿no vais a hacer un Corto Maltés en la Guerra Civil? ¿Y qué pasa con Corto Maltés? ¿Y no vais a hablar de la muerte de Corto Maltés? Y la verdad es que es tentador. Es una cosa que, claro, es muy potente. El imaginarte a Corto en la Guerra Civil ya es algo que es atractivo desde el punto de vista narrativo. El contar su muerte o su desaparición, pues imagínate también. Pero al mismo tiempo es un tema muy delicado. Y yo siempre lo comparo con el otro gran tema de la humanidad, que es el amor. Entonces, la muerte y el amor, en el caso de Corto Maltés, Hugo Pratt lo trataba siempre muy bien porque lo hacía de una manera muy ambigua. Esto que hablábamos antes de Pandora. Pandora sale en la balada y luego creemos que es el gran amor de Corto, pero no es tan claro. Y siempre está haciendo referencias, siempre parece que se va a cruzar con ella, siempre parece que es la chica que le dejó completamente enamorado. Pero ya está, no hay ningún tipo de resolución de
del asunto y conocemos muy poco, y sin embargo es algo que nos sigue motivando y que nos sigue atrayendo. Con la muerte hizo exactamente igual, Hugo Pratt, porque igual que dejó esa pista en Los Escorpiones del Desierto, fíjate además el tío que es retorcido, que lo saca de otra serie y hace referencia a Corto Maltés en Los Escorpiones, también sabemos que hay una carta con la que se abre la balada del Mar Salado, en la que se habla de un corto maltés viejo, en los años 60, en Chile, que se ha quedado ciego probablemente, con lo cual, pues parece ser que él mismo jugaba ese tipo de ambigüedad, estaba, bueno, pues eso, jugando con los lectores. Para nosotros, pues te mentiría si te dijera que no nos lo hemos planteado, pero no creo que a corto plazo vayamos a atacar el sujeto, porque de alguna manera sería matar esa interesante ambigüedad, ¿no? Muy bien, pues si les parece, vamos a dar paso al público por si quiere hacer alguna pregunta a los autores. Venga, pero no seáis tímidos, que venimos de muy lejos. Ánimo. A ver, es que eso ya sé, pues, qué presión, por favor. A ver, normalmente intentamos sostener un ritmo de un álbum cada 2 años. Entonces, si todo va bien, no te voy a decir que está escrita, porque es mentira, pero ya tenemos la idea. Y, o sea, bueno, digamos que hemos empezado a dar los primeros pasos. Yo creo que en 2 años seguramente. Eso no se puede decir todavía. Pero es por culpa de los editores, Los editores hay muchas cosas que no nos dejan decir. Así que tampoco preguntéis dónde sucede la historia, que tampoco se puede decir. Yo quiero preguntaros, por la época en la que ya está el personaje, ¿cómo documentáis en el sentido de aviación, trenes, vehículos? Porque el salto tecnológico que se da entre el año 25 y 35, en la aviación se considera un salto que había requerido por 3 décadas, se da en 10 años. Y ya encima de la Segunda Guerra Mundial lo exacerba mucho más. Entonces todo el inmenso cambio que hay de todo, de trajes, vestidos, hardware, construcciones, me imagino que la documentación incluso también nos puede servir de inspiración, ¿no? Sí, o sea, eso desde luego que Rubén siempre lo dice y siempre es muy majo, es muy buen amigo, entonces siempre está dándome las gracias porque le doy toda la documentación. Pero en cierta medida es lo que dices tú. Para mí la documentación es fuente de inspiración. Yo cuando estoy escribiendo estoy buscando las fotografías que me hacen falta, pues eso, para el tren que había en Tanzania, para Ecuatoria, o eso, si sale algún avión, o cómo era San Francisco, qué es lo que quedaba de la Exposición Universal de San Francisco cuando están paseando por allí Corto Maltés. Porque eso para mí da pie a nuevas historias. El entorno condiciona mucho la secuencia. Siempre además intentas que cada secuencia, que cada escena tenga una personalidad, algo que la haga diferente de las anteriores, no simplemente que sean 2 personajes que van andando y hablan. Y para eso la documentación es parte de la historia. Como decía antes, también tenemos la suerte de vivir en la suerte de la maldición, de vivir en la época de Internet. Entonces tienes mucha información a mano. Y el problema es que te pierdes en el mar de la información. Y eventualmente también pasa que no encuentras el dichoso tren o avión que te hace falta, ¿no? Pero bueno, es un periodo histórico en el que ya existía la fotografía, que está muy recreado también en cine. Entonces puedes incluso buscar películas, sean de la época o que lo han recreado hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, en Nocturno Berlinés, en el último que hemos hecho, muchas de las referencias son de películas de la época. Especialmente hay una película documental, de los primeros documentales, que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad, creo recordar, que es como imágenes
del Berlín de los años 20, finales de los 20 o principios de los 30. Bueno, pues un documental de un día en Berlín, ¿no? En ese Berlín que nosotros hemos intentado recrear y que ya no existe, además, porque Berlín después de la Segunda Guerra Mundial ha arrasado completamente. Entonces, pues es un proceso, ya te digo, es apasionante, nada pesado. A mí es una cosa... Con Blacksat lo he dicho también siempre, o sea, dice, joder, es que te metes ahí en los años 50 y tal. Y, pues, a mí la parte de documentación es la que me resulta más divertida, si lo que me cuesta es salir de ella. Siempre hay un momento que dices, joder, es que tengo que escribir la historia, no tengo que dejar de seguir rebotando de un link a otro de Wikipedia porque vas viendo historias cada vez más alucinantes, ¿no? Pero ya te digo, estamos en ese sentido, estamos en el periodo histórico genial para cualquier creador, de tener muy a mano cualquier tipo de información. No sé si he contestado, me he ido por las ramas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vicente seguro querrá hacer alguna, ¿no? ¿No tenéis? ¿No? Es que si seguimos hablando de Corto Maltés y de vosotros, nos podemos tirar aquí horas y horas, porque estaba recordándolo precisamente que tenemos una figura de Batman enorme abajo, y para el 20 aniversario me hubiese encantado tener una figura equivalente de Corto Maltés aquí en la Comiteca, para tener un representante en figura del cómic europeo, el cómic americano y el cómic manga también. Pero hemos preferido gastar el dinero en colecciones o en traer autores. Y la carta ya como ha comentado Pedro, estamos en el 20 aniversario de la Comiteca, y la carta a los Reyes que hicimos para este 20 aniversario no puede haber sido mejor. Se están cumpliendo muchas de las cosas que habíamos soñado, se están cumpliendo, y una de ellas era tener juntos aquí a Rubén y a Juan. Les eché el anzuelo hace varios años, diría yo, que os he estado, de vez en cuando aparecía un correo pidiendo a ver si podíais venir. Y por fin lo hemos tenido aquí, y además con el presentador que teníamos en mente desde el principio, que era Pedro. Porque Pedro ha apoyado la Comiteca y desde el principio, aparte de subir las estadísticas de préstamo, que eso se agradece mucho, y luego siguiendo con un coleccionismo y un apoyo al ciclo Comiteca desde los inicios, que hacía que fuera la persona idónea para hacer la presentación de este encuentro entre los dos autores. Y bueno, como tenemos dos autores consagrados, solamente sé que hay mucha gente que está esperando para hacerse fotos, para pedir firmas, autógrafos, hablar con ellos. Entonces voy a dejar que sea el público ya, pero sin la limitación del micrófono, que muchas veces corta, para que directamente interactuéis con ellos. No solamente sin antes recomendaros que echéis un ojo a los faros de la Comiteca, que son las dos columnas estas que hay al entrar, al subir a la Comiteca, allí, donde hoy estrenamos una exposición. Tenemos a dos autores consagrados, y en la Comiteca siempre estamos promocionando el talento joven, el talento de aquí. Y tenemos aquí a una autora que precisamente es la que estrena hoy exposición, Cristina Franco, Menganita de Cual, y con ella, antes de empezar con las firmas y con la charla ya de tú a tú entre el público y los autores, pues le cedo el micrófono a Cristina para que nos hable un poco de la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juan y Raúl, por vuestra charla. La verdad que ha sido muy ilustrativa y la verdad que, no sé, me ha gustado mucho, sobre todo desde el ámbito de la profesión, y han habido cosas, sobre todo, pues eso, la comunión de escritor y dibujante que he entendido muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta tarde. Bueno, gracias Vicente, primero por darme la oportunidad de poder expresarme esta tarde aquí. Gracias a la biblioteca y a Vicente igualmente por darme la oportunidad de exponer aquí en esta zona de la Comiteca. Para mí la biblioteca regional, desde mi época de juventud y estudiante y tal, simboliza mucho. Así que cualquier cosa que esté ligada a este espacio, pues para mí es un orgullo poder formar parte de ella. Como ha comentado muy bien Vicente, esta exposición
La he querido enfocar un poco sobre todo al ámbito de la lectura y de la cultura. Decidimos ponerle como nombre Refugio porque, bueno, yo como buen animal lector, yo considero la lectura y espacios como un lugar, como una biblioteca, que es un espacio de cultura y de conocimiento. Para mí simbolizan un refugio, sobre todo pues contra las maldades, como puede ser la ignorancia. Así que, pues bueno, encontraréis una colección de algunos de mis últimos trabajos, muchos de ellos ligados, como os digo, al ámbito de la lectura, del libro, de la cultura y también retratos, porque es un poco una de las cosas que más disfruto hacer. Y poco más, que espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias de nuevo a los autores por habernos hecho disfrutar a nosotros y que tengáis muy buena tarde. Vicente no entendió muy bien si vamos a pasar el micrófono o directamente ya damos por finalizado el acto. El número de países no te sabría decir, muchos porque, claro, al ser un personaje tan icónico y con tantos años dentro del mundo del cómic, pues imagínate, se traduce en un montón de países. Y con respecto a la traducción, pues intentamos... Pasa una cosa con la traducción. Y es que, ¿cómo lo controlas? Yo puedo controlar más o menos inglés, que no es que lo hable muy bien, pero bueno, o sea, como todo el mundo pues lo pilotas un poco y puedes controlar más o menos si hay gazapos grandes, y francés, porque también sé francés. Pero ya está. Si me mandan una traducción en serbio, pues me voy a quedar igual. Pueden haber puesto lo que les dé la gana. Entonces, el único control, y eso sí que intentamos que sea así, que intento hacer, es que las traducciones las hagan a partir del original en español, no del original francés. O sea, de la traducción francesa, que es lo más normal. Porque cuando trabajas directamente con Casterman, que es la editorial francesa, que es un poco la que lleva la coordinación de todo el tema, lo lógico es que los derechos internacionales los vendan ellos y lo que manden a veces sea el texto en francés, con lo cual hacen una traducción de la traducción. Y ahí sí que sabes que puede perderse más, ¿no? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, siempre intentamos que cualquier traducción que se haga sea a partir del texto original en castellano. Hasta ahí puede llegar nuestro control. La francesa sí que al final es la que tiene la tirada más larga, sí que la podemos controlar más porque tanto Rubén como yo pues sabemos francés y siempre puedes detectar, ¿sabes? Si hay algún error así de bulto, pero más allá te tienes que confiar en los profesionales. ¿Alguna otra pregunta o vamos finalizando? Claro, es lo que decía antes. Yo creo que precisamente es la inteligencia que tenía Pratt era un poco eso, no jugar con esa ambigüedad, porque claro, estar matando a un personaje con el que mucha gente se siente identificado, que le tienes un cariño tremendo, pero al mismo tiempo tendría todo el sentido del mundo que viéramos su muerte, porque como hemos estado diciendo a lo largo de la charla, no es Asterix, no es Tintín, no es un personaje condenado, entre comillas, a revivir una y otra aventura, sino que es un personaje con una biografía. De hecho, gran parte de su encanto es que a veces parece que existió de verdad, con lo cual sería perfectamente coherente que conociéramos el final de esa vida ficticia / real.
Entonces, bueno, son las aguas en las que nos tenemos que mover. Si no hay ninguna otra pregunta, quiero concluir dándole las gracias por habernos acompañado y por esta fantástica charla que hemos disfrutado. De nuevo, agradecer a la Biblioteca Regional que haya acogido este acto, y yo concluiré diciendo que lean, el que no lo haya hecho ya, las aventuras de Corto Maltés, las de Prat y las de estos dos señores, Pellejero y Díaz Canales. Les abrirá la mente a nuevos horizontes y sus aventuras son medicina para el alma. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.